Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de entrevistas. Hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a Alba Valle. Hola Alba, ¿qué tal? Hola Joaquín, muy bien, muchas gracias por hacerme un hueco en tu agenda. Bueno, gracias a ti porque sé que tienes una agenda muy apretada. Entonces, Alba es psicóloga y experta en mindfulness. Entonces, yo cuando vi su currículum y lo experta que era en el tema, creí muy interesante hacerle una entrevista porque, como vosotras y vosotros sabéis, eh, todas las personas que sufren dolor crónico, la gestión de las emociones que rodean este dolor son vitales para su mejoría. De hecho, como sabéis, el dolor tiene una connotación emocional muy importante. Y entonces creí de manera muy importante entrevistar a Alba porque ella nos dará unas pautas introductorias, porque esta será una entrevista, después ya os explicaremos más sobre el tema, unas pautas introductorias sobre el mindfulness y el dolor crónico. Sobre todo, me gustaría que os quedarais pues, con esta herramienta para poder ayudaros a mejorar vuestro dolor crónico. ¿Ok? Entonces, Alba, si te parece, empezamos un poco por tu historia, es decir, ¿cómo, cómo te interesas por el mindfulness y cuál es tu recorrido en este tema? Claro, vamos primero al cotilleo. Exacto. Bueno, os cuento un poco entonces sobre mí brevemente para poder contextualizar un poco, ¿no? Bueno, y para hacerlo breve, diré que a nivel personal he tenido la suerte de tener un trastorno de alimentación con 14 años. La suerte, ¿por qué? Porque de las crisis la gente aprende generalmente. Bueno, las crisis nos dan la oportunidad de aprender cosas muy importantes. Y con 14 años, pues empezó a aparecer una voz negativa que, bueno, pues me dejaba a perder siempre, ¿no? Era como que nunca era suficiente para esa voz interna. Entonces empecé a hacer cosas para que esa voz tratara de irse, para que esa voz empezara a ser un poco más amigable, y así es como se va desarrollando luego un problema psicológico. Me di cuenta como poco a poco cada vez el enemigo iba creciendo en casa. Y me acuerdo que un día estaba yo ahí en la cama, como solemos estar, sumidos en nuestros pensamientos, esto, mirando al fondo sin mirar nada, y de repente tuve un aha moment enorme de mi vida, ya sabes, esos momentos de wow. Y dije, ¿cómo me estoy poniendo? ¿Qué maltrato tan innecesario? Y pensé que para bien o para mal iba a estar con esa cabeza 24 horas al día hasta que todo se terminara y que el resto de relaciones en tu vida relativamente las puedes elegir, pero que tú vas a estar contigo 24 horas hasta el fin de los tiempos es la mayor verdad que pueda decir hoy. Entonces me comprometí muy fuerte conmigo misma en cultivar esa relación de la misma forma que cultivaría una relación de pareja que de verdad me importara, pero en la que estuviéramos pasando una mala etapa. Y me hice ese compromiso conmigo misma. Claro está que hacer el compromiso y decirlo no te da el resultado, ¿no? Pero entonces empecé a cultivar en eso todos los días muy conscientemente y todo fue cambiando. Y luego, aparte, bueno, yo soy una mente muy inquieta que necesita entenderlo todo y me encanta ayudar a la gente. O sea, de verdad, mi pasión es ayudar a la gente a que tome las riendas de su vida y sean cada uno quien es. Simplemente, no hay que ser de otra forma. Sé quién eres, pero tengo una vida significativa en coherencia contigo. O sea, para mí es como ayudar a florecer, a hacer bonito un jardín, ¿no? Entonces, pero con algo mucho más significativo. Por eso estudié psicología, siempre lo tuve claro. Y luego ya en el máster de psicología clínica, pues estudié el mindfulness con la versión terapéutica. O sea, no simplemente no es un ejercicio de relajación, son herramientas psicológicas muy potentes. Y me di cuenta que de alguna forma eso fue, o sea, estaban poniéndome en teoría y con una explicación lo que a mí de verdad me ayudó a salir del trastorno de alimentación. Yo fui a terapia y me ayudaron, no lo llamaron mindfulness, pero eran herramientas de conciencia.
de trabajar con tu voz, con tus emociones, la aceptación emocional. Y entonces me di cuenta, fue como todo hizo clic y a partir de ahí empecé a sumergirme en los mundos del mindfulness todo lo que pude. He ido a conocer a Jon Kabat-Zinn, que es el padre del mindfulness y es una de las personas más espectaculares que, bueno, nunca voy a poder olvidar. Estás con él enfrente y ya cómo habla, cómo transmite todo es increíble y sus libros también totalmente recomendables. Me formé con Russ Harris, que es un psicólogo también, experto en terapia de aceptación y compromiso, que es mi especialidad en psicología, y trabaja el mindfulness, pero como una herramienta de conexión con tu vida y de autoconocimiento. Y ahí eso ya es el kit de la cuestión, ¿no? Cómo puedes empezar a conocerte para tomar decisiones que sean más coherentes con lo que para ti es importante. Y bueno, pues a lo largo de 7 años he estado formándome siempre porque ya te digo, es mi pasión casi, es mi hobby, me ayuda también a mí misma a conocerme y en el gabinete en el que llevo trabajando 5 años, pues ya he ayudado a más de 800 personas con estos métodos y esto para mí es casi que adictivo porque aunque pueda parecer como, no sé, algún escéptico habrá con la ceja levantada, ¿no? Pero es que yo lo digo, está basado en mi experiencia, lo he estudiado, la ciencia lo avala y sobre todo, pues toda la gente con la que trabajo todos los días. Y si no funcionara, yo no podría estar tan feliz ayudando a la gente con este enfoque, pero es muy bonito y espero que hoy podamos dar unas pinceladas también para entender un poco más de esto, que no es respirar y estar en el momento presente y ya está. Tiene mucha chicha y en realidad nos está hablando de cómo funciona la mente. Qué bueno, Alba, qué bueno. Muy interesante porque, claro, aquí hay un tema y es que tú lo has bebido, ¿no? En el sentido que has utilizado el mindfulness para tratar un trastorno, ¿no? Entonces creo que esto da mucho más poder. Es decir, que creo que puedes entender mucho mejor a las personas que te vienen cada paso, ¿no? Para ir ayudando a esta persona en su mejoría. Está súper bien. Muy bien, has hablado del mindfulness y ahora me gustaría si pudieras dar unas pinceladas un poco más específicas sobre qué es el mindfulness, ¿no? Has comentado que no solo es respirar y estar en el momento presente, sino que hay más. ¿Qué sería este más? Mira, pues en realidad no es del todo fácil de explicar y de hecho se dice que explicar qué es el mindfulness es como explicar a qué sabe una naranja. Mm. Te quedas un poco, es que tienes que comer la naranja para saber un poco qué es esa experiencia, ¿no? Porque si no queda como algo etéreo, queda casi como una filosofía o como una teoría, cuando en realidad es muy práctico. Pero bueno, por poner la definición oficial que dicen todos los maestros del mindfulness, es que es prestar atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, tanto a nivel externo como interno, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, dónde estoy, o sea, a lo que es. Estar en contacto con lo que es, con una actitud de apertura, de no estar juzgando si tiene que ser así, si no tiene que ser así, si por qué, con una actitud de apertura y de conciencia en ti mismo, o sea, de por qué estoy aquí, si estoy hablando con una amiga, pues prestarle atención a lo que está diciendo, lo que se suele decir en la sabiduría popular, donde estés, que estés. No te pongas a estudiar y estés pensando en que te quieres salir de fiesta y no te vayas de fiesta y estés pensando en que tienes que estudiar porque entonces solo vas a vivir amargado. Pero, ¿y por qué ocurre eso? Porque no estamos en lo que estamos en la cabeza. Y la realidad es que vivimos más en nuestra cabeza que en la vida. Entonces, esa es la definición oficial, pero pues no se entiende del todo bien en realidad de qué estamos hablando. Entonces, para explicarlo un poco mejor, digamos que hay 2 tipos de cosas que pueden ser el mindfulness. Por un lado tendremos la técnica, los ejercicios de mindfulness, las famosas meditaciones guiadas que uno pone en YouTube, pero de repente en vez de mindfulness te están poniendo una relajación. El mindfulness ayuda a relajarte, pero no es un ejercicio de relajación. Yo uso el mindfulness en las situaciones en las que tengo miedo.
y no es para relajarme. Es para poder volver a ser yo misma, aún con miedo. O sea, en realidad, el mindfulness es un entrenamiento del autoliderazgo. Es que pase lo que pase, tus emociones o tus pensamientos, tú no pierdas el poder de tu vida, de lo que tú quieres hacer. Fíjate que es muy diferente a relajarme, porque relajarme implicaría quitar lo que estoy sintiendo, dejar de pensar lo que estoy pensando. Y puede ser que puedas quitarte eso que estás sintiendo o no. Si una situación te da mucho miedo, no puedes pretender afrontar la situación relajado. Claro. No tiene sentido, no hay ninguna explicación científica que haga que eso pueda ocurrir. Entonces, enfocar la energía y la lucha en estar relajado es un problema. Sin embargo, ¿y si no nos importara? Imagínate que no te importe, que eso te dé miedo, porque tú tienes un compromiso contigo y con tu vida en hacer eso, y simplemente eres capaz de abrir los brazos a la sensación de miedo, pero avanzar. En eso ayuda el mindfulness. Estoy consciente de que mi cuerpo está sintiendo miedo, estoy consciente de que mis pensamientos están diciéndome esto, pero yo sé quién soy y lo que quiero y voy hacia ello. ¿Por qué? Porque estoy aquí ahora en contacto conmigo y con mi vida y no estoy en mi cabeza con mis historias y luchando por quitar sensaciones o pensamientos o emociones que están. Entonces, esta es la parte que muchas veces no se explica del mindfulness. Y que si uno ve cursito de mindfulness, nadie te va a hablar de esto porque van a centrarse solo en una de las partes que es contacto con el momento presente. Y entonces te pondrán a comer una uva pasa o un bombón y que saborees el sabor, cosa que está muy bien y vas a disfrutar. Eso es mindfulness. Sí, eso es una parte del mindfulness. El contacto con las cosas que están ocurriendo, lo cual hace que disfrutamos más. Si tú te comes un helado y estás saboreando la textura en la boca, de repente se te ponen los pelos de punta y dices, qué frío, y empiezas a tener una experiencia diferente que si estás comiendo el helado en una reunión de trabajo hablando de facturas. Entonces, esa es la versión del mindfulness más diaria, más sencilla, pero la que de verdad a mí me ha cambiado la vida y es la que cambia la vida en el gabinete y a la gente que ayudo que de verdad tiene problemas. Los problemas que tenemos es porque aparece algún obstáculo grande en nuestra vida, un dolor, un divorcio, el miedo, la ansiedad. Entonces ahí no basta con comer un helado y prestar atención al sabor, es más bien tomar conciencia de ti y de que ahí está la ansiedad o el dolor o el miedo, pero ¿quién eres tú? ¿No es? El mindfulness habla de volver a reconectar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Lo demás es pasajero. Pensamientos, emociones, sensaciones, son como los sonidos, son cosas que están en constante cambio, es una montaña rusa, pero siempre estás tú ahí detrás. Entonces son herramientas que te permiten volver a conectar contigo mismo y que aunque la ciencia las esté demostrando a día de hoy y que esté habiendo cientos y cientos y cientos de investigaciones, en realidad las raíces vienen de una cultura milenaria, bueno, de hecho, de las enseñanzas del Buda, que habló de la raíz, no del síntoma, no del dolor, no de la depresión, no de la ansiedad, de cómo funciona la mente, de cómo funcionan las emociones y de cómo podemos salir de esa dictadura y tomar las riendas de nuestra vida. Y luego, pues, como estilo de vida, porque al final es un cambio de visión, como estilo de vida sí es tratar de estar más aquí y ahora y de pasar el mínimo tiempo posible perdido en los pensamientos sobre el pasado y sobre el futuro, lo cual te va a permitir disfrutar más. Por un lado, sufrir menos, porque sufrimos más cuanto más tiempo estamos ahí enganchados en la cabeza y disfrutamos más cuando le damos la atención y el valor a esas pequeñas cosas del día a día que sabemos que la felicidad está ahí. En conectar con la mirada de tu pareja, en prestar atención a la mueca de tu niña pequeña que está ahí tan feliz jugando al mismo juego, aunque ya hayas jugado 50 veces, pero para ella es la primera, en el sabor de una comida rica, en estirarte en el sofá después de una jornada de trabajo. O sea, sin
si estuviéramos en esos momentos, nuestro día a día estaría, o sea, no habría un día en el que no hubiera momentos de verdad, de placer, que tú digas, ¡bah, qué afortunado soy! Entonces, como estilo de vida, por decirlo de alguna forma, como un entrenamiento diario en estas cosas, ayuda a estar mucho más feliz, mucho más conectado con tu vida, porque das valor a lo que a ti te importa. Genial, Alba, muy potente porque entiendo que, claro, estamos en una sociedad donde vamos de culo, ¿no? Generalmente esto que comentas, ¿no? Esto, vivir, ser consciente de este momento, de estos pequeños detalles que realmente son los que te dan esta felicidad. Eh, la verdad es que hablo por mi caso, en mi caso, ¿no? Como experiencia personal, si no eres consciente de ello, si no, es decir, tienes que dedicar un tiempo en tu día a día para ser consciente de ello y aplicarlo, porque si no, entre trabajo, familia, tal, no sé qué, mis pensamientos, ya se te va el día, ¿no? Súper, súper interesante. Entonces, siguiendo esta línea, eh, ¿qué tres beneficios eh, desde tu punto de vista puede aportar el mindfulness a nuestra sociedad? Uf, mucho. Al decir sociedad pensé a nivel social y a nivel social traería muchos. O sea, Vale, la gente de por sí, imagínate una ciudad en la que la gente es consciente y sabe gestionar sus emociones. Sería una pasada. claro. Conducirías tranquilamente sin... Es que al volante no salen todos los demonios con frecuencia, qué mal carácter sale en el volante. De repente alguien se te cruza por la rotonda y ya empiezas ahí a engancharte y ya se te torció el día. Y lo mismo ibas a tomar un café con algún amigo y ya llegas quejándote, ¿ves? Y al final dices, y ya no has disfrutado del café. ¿Y por qué ha pasado todo eso? Porque de repente pasó algo que está fuera de tu alcance, como que alguien se cruce en la rotonda, empiezan a surgirte pensamientos al respecto de que esa persona no está haciendo lo que tiene que hacer, empiezas a frustrarte, te enganchas ahí y ese es el problema, ¿no? Como ya ahí no estamos viviendo en el presente, estás en tu película de por qué ese se cruzó en la rotonda y empiezas a estar viviendo en esa película y llegas al café y sigues en esa película y la escupes porque como no la quieres tener dentro le sueltas la patata caliente a la persona con la que estás tomando el café y ese es el problema, cómo vamos salpicando las otras áreas de la vida. Entonces, en este ejemplo que me ha surgido así espontáneamente, ¿qué beneficio tendría ser capaz de poder soltar lo que no te está aportando nada en el momento en el que te das cuenta? Bueno, pues a esta misma persona, cuando se le cruce el conductor en la rotonda y casi tengan un choque, se asustará, le vendrán pensamientos maldiciendo, lo deja ahí porque sigue aquí ahora y sigue conduciendo. Y de repente suena una canción guay en la radio y se pone a cantar esa canción y su cuerpo ya va cambiando. Poco a poco va cambiando, sin que trate de hacer nada. Va cambiando, no puede pasar otra cosa, porque el cuerpo, las propias sensaciones del cuerpo y las propias emociones que vamos teniendo van respondiendo no a lo que ocurre, sino a dónde prestamos atención. La experiencia que tenemos depende de dónde está nuestra mente, no de lo que ocurre. Por eso una persona con depresión puede tener una vida maravillosa por fuera, pero está deprimida y cada vez se deprime más. Y encima con culpa, porque es consciente de todas las cosas buenas que tiene, racionalmente, pero no le llegan. No nos llegan las cosas buenas porque estamos en nuestra película de dolor. Entonces, bueno, pues si eso fuera siendo así y vuelvo al momento presente, pues al final llegarías al café, estarías con el café, estarías con la conversación con esa persona, de repente hay un chiste, risas, complicidad y el día toma otro tono. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Lo que ha pasado es exactamente lo mismo, pero es dónde está tu mente. Entonces, en realidad, ¿qué beneficios tendría en la sociedad? Bueno, pues tendríamos una sociedad mucho más, con muchos valores, con valores personales. Pero cuando una persona está bien, da su mejor versión a los demás. Es más amable, tiene más sentido del humor, ayuda más a la gente, pues tiene más salud, más vitalidad, más alegría, hace más cosas. O sea,
todos queremos tener a personas que estén bien a nuestro alrededor. Cuando alguien está en lucha contra sí mismo, tiene una vibra, o sea, desprende tensión, es fácil discutir con ella, genera más problemas, la energía como que baja y se hace todo un poco más difícil. Entonces, bueno, pues, y por eso, de hecho, se está aplicando también el mindfulness incluso en familias. Padre, madre e hijos, a practicar un poco algún entrenamiento, porque además mejora las relaciones sociales. Porque claro, estás implicado en el momento presente, estás escuchando a la persona que te está hablando, estás jugando, estás en lo que está ocurriendo y no cada uno en su propia cabeza. Entonces, uno de los beneficios, pues por ejemplo, sería el efecto inmediato que tiene en las diferentes áreas de la vida donde lo apliques, en tus relaciones, en tu trabajo. Vas a ser más productivo, vas a disfrutar más del trabajo, porque vas a perder menos el tiempo por aquí en los cerros de Úbeda, vas a estar más enfocado. Entonces, bueno, digamos que tiene un efecto directo en la mejora de todas las áreas de la vida en las que se aplique la consciencia. ¿Por qué? ¿Es magia? No es magia, es simplemente que eres tú. Si estás en tu cabeza, no eres tú, no tomas decisiones que quieres tomar. Si eres más consciente, tú estás tomando las decisiones que son coherentes contigo y entonces eres más tú. Si eres más tú, las cosas que van ocurriendo van más en la línea de lo que de verdad deseas. Y luego otros dos beneficios que se deducen de lo que conté en la respuesta anterior es inmediatamente cuando uno es capaz de soltar las películas de su mente, y con esto no estoy haciendo mofa, que conste, poner un poco de humor es más útil para no engancharnos, ¿vale? Entonces, las películas de, pues nada vale nada, o el dolor, o porque a mí, o todo es muy difícil. Bueno, pues identificar un poco esas películas y ser capaz de poder soltar eso y volver a ti poniendo un poco de paz, inmediatamente te quita la mayor fuente de sufrimiento que tenemos. Porque por un lado tenemos un dolor, ya sea físico o emocional, o frustración porque la vida nos esté dando algún palo en algún área de nuestra vida, porque la vida da palos. Entonces, eso siempre va a doler. Pero eso se llama dolor primario. Si a raíz de ahí empezamos a analizar, a pensar, a juzgar, a sentirnos víctimas y a crear toda la película, cuanto más estamos pensando en eso, más dolor nos estamos generando y además no estamos en nuestra vida porque estamos en la cabeza. Entonces ese es el dolor secundario y es el dolor más largo, que más te va minuscabando la autoestima, la confianza, el humor. Te va minando como persona porque te está quitando las riendas de tu vida. Entonces, y el dolor primario no se puede evitar, forma parte de la vida, pero el dolor secundario es totalmente evitable. Y para evitarlo, ahí es donde entra el mindfulness bien practicado. No es un ejercicio de respiración para relajarse y ya está. Es más un ejercicio de tomar conciencia y reenfoque. Entonces nos quitaríamos toda la fuente del sufrimiento secundario. Y tercer beneficio que nos trae sería que al quitarnos todo ese dolor secundario, ¿qué hacemos después al volver a nuestra vida? Pues como digo, como es un trabajo de autoconocimiento, te enfocas en lo que para ti es importante. Te enfocas en lo que estás haciendo, te enfocas en escuchar a la persona con la que estás hablando, en disfrutar del paseo que estás haciendo, en la música mientras estás haciendo deporte, en lo que tú quieras en tu vida. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué efecto tiene estar en las cosas que estás haciendo en tu día a día e implicarte con ellas? Disfrutas más. Disfrutas más, te sientes más realizado, sientes que pues, por la noche ha pasado un día en el que has hecho cosas, porque has estado implicado en ellas. Y el mayor dolor que tenemos es pensar que van pasando los días, van pasando los años y nuestra vida son como simplemente estamos quitando de un calendario hojas en blanco, tirándolas a la basura y cuando van pasando los años, claro, entonces aparecen las crisis existenciales. ¿Pero por qué? Porque no le vemos un sentido. Claro. No estamos implicándonos en lo que importa y cuando te implicas disfrutas más y no tienes conflicto con que pasen los días ni las semanas. Claro, genial, genial, muy bien, Alba. Como sabes,
Hay muchas personas que verán esta entrevista que están diagnosticadas de alguna enfermedad con dolor crónico, por ejemplo, fibromialgia, o sencillamente que tienen dolor crónico, ¿no? Em, entonces, para ayudarles aún más, con ya todo lo que has dicho que seguro que las ayudará, es súper interesante, ¿qué puede aportar el mindfulness a estas personas que tienen dolor crónico o que están diagnosticados, por ejemplo, de fibromialgia? Ujú. Mira, en el caso del dolor crónico hay una alteración del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, el dolor activa el sistema nervioso simpático, que es como la alarma. Entonces, se está en tensión porque hay un dolor y se vive como un peligro. Entonces, el cuerpo está viviendo en modo de peligro constante, de la misma forma que en mi casa, si hay una alarma, pues la alarma es para detectar a los ladrones que puedan entrar. Pero de repente, si la alarma no está bien calibrada, puede estar saltando ante cada movimiento que pase por delante de la puerta. Y de repente pasa el gato del vecino y salta la alarma. Y entonces está ese sonido como si hubiera una alerta constante, aunque no la haya. Eso es lo que ocurre en el sistema nervioso cuando hay dolor crónico, al igual que cuando hay un problema de ansiedad generalizada. La gente que no tiene un ataque de ansiedad puntual en un concierto porque haya mucha gente, sino que es como un estado constante. Entonces se vive como si hubiera un peligro acechando que no hay. Y entonces esto desequilibra el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. Entonces el dolor, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre y la preocupación constante activan la del peligro. Y entonces estaríamos activando la alarma antirrobo, aunque no haya ningún robo. Con esto se empieza a generar un desajuste enorme en el cuerpo porque no hay un equilibrio. El sistema nervioso necesita activar la simpática y luego la parasimpática y así vamos regulándonos y entonces todas las funciones del cuerpo funcionan bien. La parasimpática pues es cuando todo vuelve a su punto de equilibrio, se descansa. Por poner un ejemplo, pues activamos el sistema nervioso parasimpático cuando estamos durmiendo, pero también cuando estás tomando el sol, la mar de a gusto ahí, espatarrado, sin hacer nada específicamente. Entonces, cuando la alarma está sobreactivada, empezamos a generar un desajuste muy grande. El mindfulness trabaja activando el parasimpático y desactivando el simpático. Entonces, cuanto más practicamos esto, estamos ayudando al sistema nervioso a... Es como si le estuviéramos diciendo, sin decírselo, solamente con la experiencia, no hay un peligro, pero no se lo estamos diciendo, no es un pensamiento. Es que simplemente si activamos el parasimpático y soltamos la rumiación, al soltar la rumiación no seguimos sobreactivando el simpático. Al respirar, al tratar de estar en el momento presente, se va activando el parasimpático. Entonces los ejercicios de mindfulness equilibran el sistema nervioso y cuando se equilibra el sistema nervioso, otras funciones del cuerpo se empiezan a regular, incluido el dolor, porque el dolor se activa más cuanto más activado está el sistema nervioso simpático, entonces se vive con una situación de tensión constante. Si tú aprendes a regular el sistema nervioso, cambia también. Cambia, lo primero es tu forma de relacionarte con el dolor, el impacto que el dolor va a tener en tu vida y por otro lado, las propias sensaciones en tu cuerpo. Cambiará también la sensación de miedo, la sensación de malestar con tu vida, la sensación de confusión en la cabeza, porque al final esa es otra de las funciones del cuerpo. La mente está más clara, es más fácil tomar decisiones. Es como que, por eso la gente dice, es como si volviera a ser yo. Pero porque así no puedes ser tú porque tu cuerpo está totalmente desequilibrado. Entonces nos ayuda a equilibrarlo. Y por otro lado, eso es, digamos, con una parte fisiológica, cómo te va a ayudar en términos además científicos con el cuerpo. Más a un nivel psicológico, cómo ayuda a la gente que tiene dolor crónico. La ayuda recuperando su vida, como dije antes con el miedo. O sea, te ayuda dándote herramientas para ser capaz de vivir la vida que quieres y que es posible, porque, ojo,
Nadie está hablando aquí, yo no estoy diciendo en ningún momento que el dolor vaya a desaparecer, ni que esto vaya a ser todo mágico. De hecho, pensar eso es generarte un sufrimiento extra, porque claro, entonces, si me estoy poniendo condiciones imposibles, me estoy tirando una losa de hormigón encima de la cabeza directamente. Entonces, no, esto es, ¿cuáles son las condiciones de mi vida aquí y ahora? Estas son las cartas que tengo en la mano. Lo que tengo que hacer es comprometerme con cuál es la mejor jugada que tengo con las cartas que están presentes en mi mano, que sean coherentes con mis valores, que es lo mejor que puedo hacer hoy, y comprometerme con ello. Entonces, al comprometerte con ello y avanzar en esa línea, empiezas a conquistar de nuevo tu vida, con dolor, sin dolor, a veces con, a veces sin, depende. Por cierto, yo también tengo dolor. Desde los 10 años tengo cólicos, no tengo intolerancia al gluten, no tengo... pero mi cuerpo reacciona así. A mi madre le pasa esto 10 veces más, pues vendrá en parte también algo de genética y X cosas más. Y yo he ido aprendiendo pues a poder manejarme con el dolor de la mejor forma posible, incluso a tomar el dolor como un recordatorio de darme cariño y de estar conmigo misma, de poder permitírmelo y de darme esos momentos para tratarme bien y sobre todo no poner mi vida en suspenso por algo que está fuera de mi control, que es que aparezca hoy el dolor o no. Claro. Entonces, digamos que esas son los dos principales pilares sobre los que podría ayudar el mindfulness en alguien que tenga dolor. Muy bien, genial, genial, Alba. Muy bien, y ahora, si han escuchado todo esto que has comentado, quizá seguramente se estarán preguntando, vale, ¿y qué pequeños pasos podemos hacer para incorporar el mindfulness en nuestro día a día? 3 pasitos, así como pautas, que como hemos dicho al inicio, es una introducción, ahora os contaremos un poco más, pero para ya empezar a degustar un poco el tema de mindfulness. Mira, pues tres pasitos podrían ser, por un lado, empezar a identificar la película mental sobre el dolor y empezar a diferenciarte de ella. Tú no eres el dolor. El dolor es una sensación que está presente en el cuerpo. Ese dolor genera pensamientos al respecto y esos pensamientos son los que nos generan el sufrimiento secundario. Entonces, es muy interesante empezar a identificar, por ejemplo, pues cuando mi cabeza está ya en modo juicio, lucha y en círculo, ¿vale? Porque pensar no es malo si sirviera para algo, pero tú sabes cuando estás ya enredado en los pensamientos que no te están llevando a ningún lado. Entonces, en vez de seguir ahí discutiendo contra ellos, pues ponerles como un título. O sea, ¿cuál es la película? Si esto fuera una película de Hollywood, ¿cómo sería la portada y cuál sería el título? Y tratar de identificarlo. O sea, diseña esa portada y ponle el título. Y cada vez que veas que en tu cabeza está ahí ya enganchada en todos esos pensamientos que te están alejando de ser la persona que quieres ser y de tener la vida que quieres tener, visualiza esa portada, el título e incluso pues puedes decirte, vale, ya está aquí la portada de, yo qué sé, la tragedia máxima. Por ejemplo, ahí con la tipografía del título y todo. Cuanto más puedas poner el foco en esos detalles, más fácil es que te desenganches. Claro, cuando más específico seas, ¿no? Claro, porque esos detalles están haciendo que tu cerebro esté funcionando de otra forma. Como Claro. para poder observar eso, yo ya no estoy dentro del dolor, sino que lo estoy viendo. Entonces, por un lado, el empezar a identificar un poco esa película y nombrarla. Y puedes decir, vale, pues estoy aquí y la tragedia máxima de banda sonora hoy, en este momento. Segundo truco podría ser que cuando ocurra eso, hagas pues 3 respiraciones profundas, alargando la exhalación. O sea, por ejemplo, es respirar contando 1, 2, 3 y exhalas contando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Cuando tenemos dolor y estamos enganchados en la tragedia máxima FM, se está sobreactivando el sistema nervioso simpático.
Y cuando está el sistema nervioso simpático muy activado, la respiración es como muy corta. No llega el aire al cuerpo. Es como cuando tenemos miedo, respiramos poco, porque tiene que ser como muy rápido para echar a correr y huir del peligro. Pero a la vez, esa respiración activa más el sistema nervioso simpático, entonces está activando más el sistema de dolor. Si hacemos una exhalación larga, como cuando dormimos, ¿no? Cuando uno duerme en los dibujos animados, ¿qué pasa con la barriga de los dibujos? Mm, Cómo se mm. estira para arriba y para abajo. Porque cuando dormimos estamos en puro sistema nervioso parasimpático y la respiración es profunda. Entonces, cuando notamos que nuestro sistema nervioso simpático está muy activado, podemos respirar alargando la exhalación y con eso estamos activando poco a poco el sistema nervioso parasimpático. Si haces estas dos cosas, ya notas que esa película ya está un poco ahí, no está aquí, está ahí, y con la exhalación en 3 respiraciones más largas, el cuerpo empieza a estar un poco más en su punto, por lo tanto, tu mente va a tener más claridad. Y el tercer punto, pues, podría ser, a ver, porque hay dos que me gustaría decir, pero no lo voy a dar todo hoy. Diría que, mira, me voy a ir por uno un poco más. Que pongas una mano sobre la sensación de dolor o sobre lo que te esté generando esos pensamientos, porque aunque hayas hecho esto, pues no te gusta tener la tragedia máxima FM de fondo, aunque te hayas desenganchado, y aprovechar eso para tratarte bien. O sea, que pongas esa mano encima de ese dolor y mientras estés haciendo estas 3 respiraciones, puedas incluso acariciar. O sea, que trates de observar con cariño, con atención, como si fuera el dolor de un bebé que tienes en el pecho, por dónde se está extendiendo mi dolor. O sea, qué zona ocupa y acariciarlo. O sea, tratar de, mientras estás exhalando suave, poder tocarte, acariciarte y sentir que estás ahí contigo tratándote bien. Es como si tienes a un bebé que está llorando, no le sueltes un rollo de pensamiento positivo que el bebé no te va a entender y no va a dejar de llorar porque tú le digas que la vida es muy bonita y que no tiene razones para llorar. Ponlo contigo, estate en tu centro tú, porque si los padres empiezan a estar fuera de sí mismos, el bebé nota esa energía y no se va a calmar. Entonces, ponlo contigo, respira tú profundamente y el bebé va a ir acompasando su estado a tu respiración. Entonces, vamos a hacer eso con el dolor. Ponemos la mano y como estás respirando, alargando la exhalación, vas equilibrando ese dolor mientras te estás transmitiendo de alguna forma que estás en casa, que está todo bien, que no pasa nada. Esto va ayudándonos poco a poco a aflojar, que es la parte de aceptación. Y nos quedamos con el dolor primario y evitamos todo el dolor secundario. Por lo tanto, es un gesto de amor hacia uno mismo. Y a partir de ahí es mucho más sencillo después poder hacer las cosas, aunque esté un poco esto de aquí y abajo, pero como ya voy mejorando mi relación hacia ese dolor, somos más, bueno, puedo ir contigo a dar una vuelta. Qué bien, qué bien. Genial, Alba. Muy interesante. Yo creo que estos 3 trucos, 3 pautas que has comentado, creo que ya pueden ser súper, súper óptimas, súper interesantes para todas aquellas personas pues, que sufren de dolor crónico. Creo que ya solo aplicando esto les puede ayudar bastante. Y con Alba hemos pensado, y quiero agradecer a Alba para sacar este tiempo porque nos va a ofrecer un training de 2 horas. Pero antes de explicar un poco más sobre esto, Alba, si te parece, coméntanos dónde te pueden encontrar, dónde te puede encontrar todo aquello que está viendo esta entrevista, redes sociales, la web. Mira, mi web es themindrepublic.com o Uh-huh. .es
The Mind Republic es como la república de la mente, ¿no? Que a veces en inglés, y justamente es por eso, porque vamos a tratar de acabar ya con esa dictadura de nuestros pensamientos y del piloto automático y tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, en themindrepublic.es tengo un blog donde tengo posts bastante largos, trabajados, y la gente puede ver ahí también información interesante. Y para los suscriptores regalo 3 ejercicios para dejar de pelearnos con los pensamientos. Entonces, como un poco lo que he contado, pero un poco más elaborado y con una meditación guiada también para empezar a aprender a soltar los pensamientos. Así que quien quiera, tenga interés en esto puede suscribirse, le llegarán los 3 ejercicios y voy mandando siempre cosas también muy interesantes por los emails, historias de inspiración, porque la mejor forma de aprender es inspirándose. Y de repente pues cuento algunas historias, anécdotas de la gente en terapia, como aplicando cosas así ha ido dando la vuelta a la tortilla y tomando las riendas de su vida. Y cuando vemos esas cosas, pues uno va como manteniendo más el compromiso o va teniendo esos aha moments y de repente dice, en un momento determinado se acordó de eso y lo aplica de una forma diferente. Y ahí viene un cambio en la experiencia. Todos aprendemos a través de la experiencia. Lo que sabemos y no aplicamos no sirve de nada. Entonces, por eso en los emails que mando a los suscriptores trato de lanzar pildoritas de aha moments para que la gente pase a la acción, porque es ahí siempre donde ocurre la magia, donde uno se da cuenta de que tiene el poder realmente y que la cabeza dice cosas y se ponen todo en los escenarios negros, pero luego no suele ser para tanto. Luego no suele ser para tanto cuando salimos de ahí. Entonces, bueno, pues en mi página web de Mind Republic y en Instagram, que es la red que más uso, es albavalle_mind. Barra baja, ¿eh? _mind. Muy bien, muy bien. Y en la web el de Mind Republic, Mind terminado en D. ¿Eh? Sí, De sí. mente. Genial, genial, Alba. Muy bien. Pues bueno, pues entonces lo que os comentaba anteriormente sobre el training. Os explico. Yo a Alba le he pedido que nos haga un hueco en su apretada agenda, pues para hacer un training de 2 horas. Un training es un entrenamiento, sería donde nos explicaría más sobre el tema que hemos hablado hoy, que ha sido una entrevista con un objetivo introductorio del mindfulness aplicado en el dolor crónico. Entonces, con Alba haremos este training de 2 horas súper interesante, donde Alba nos aportará ejercicios prácticos y mucho más conocimiento para que tú puedas introducirlo en tu día a día y te ayude a mejorar este dolor crónico. Entonces, he tenido la suerte pues, que Alba lo pueda hacer, porque creo que es una excelente profesional sobre este tema y creo que puede ayudarte mucho a darte estas claves para mejorar el dolor crónico a través del mindfulness. No sé si me dejo algo, Alba, sobre este training de 2 horas. No, yo creo Poco que sería esto, ¿eh? sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada más, debajo en los comentarios tendréis toda la información sobre este training de 2 horas. Habrá el enlace donde estará toda la información a quien le pueda interesar y espero verte en este training, que ya verás que será súper chulo y súper interesante. Un abrazo muy fuerte y Alba, muchas gracias por todo, de verdad, ha sido una entrevista súper interesante y nada, que estaríamos hablando todo el día, pero bueno, ya lo aplazamos a este training que hemos comentado y un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un beso y muchas gracias también a todos y espero a los que vayáis viendo la entrevista, que de verdad puede parecer muy, muy sencillo lo que he dicho, muy sencillo o muy simple. Es potente, dale una oportunidad, trata de aplicarlo todos los días durante una semana y dentro de una semana pregúntate si algo ha cambiado. Ya verás cosillas. Y escríbeme un email si quieres, pásate por la página y me escribes qué tal aplicando esto o en los comentarios del post. Un beso muy grande. Gracias, Alba, genial. Yo, sí, como último os quería decir que yo he practicado el mindfulness y creo que no solo basta en escuchar, sino también en aplicarlo. Por eso creo que es muy interesante este training,
porque aunque todavía no te termine de la idea de interesar, quizá, yo te invito a que estés en el training, porque será ahí donde realmente podrás experimentarlo más y entender mucho más sobre el tema. O sea que nos vemos y hasta pronto.